Familia, Dios te bendiga. Gracias por estudiar con nosotros, con este servidor, el estudio para hoy. Nuestro tema es aguardar en el crisol. Comparte este mensaje con tus amigos. Que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 22, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En este día nosotros estudiamos la lección aguardar en el crisol. Con este tema vamos a estudiar toda esta semana y el tópico principal es aguardar. Y como leímos en el versículo que acabamos de compartir con ustedes, la palabra clave es la paciencia. La paciencia es sumamente importante. Aprendí desde niño una frase que dice: la desesperación es parte del fracaso. Y sigue siendo lo mismo, la misma realidad hasta el día de hoy. He cometido muchos errores financieros y de otra índole porque me he desesperado en el proceso, no he aguantado el proceso necesario y he cometido el error de tomar decisiones precipitadas, decisiones sin información suficiente, decisiones sin consultar la dirección divina y sin esperar la guía divina. Ese ejemplo lo podemos encontrar en la Biblia. Hay muchos personajes en la historia bíblica que cometieron grandes errores, como en el caso de David. David se desesperó en varias ocasiones. Por ejemplo, también en el caso de Saúl. Saúl fue un rey que cometió muchos errores porque nunca estuvo dispuesto a esperar la guía divina en el proceso de su reinado. Nunca estuvo preparado para esperar la palabra de Dios a su debido tiempo, sino que tomó decisiones basadas en su tiempo. También Pedro se desesperó cuando los soldados intentaron atrapar a Cristo. Agarró su espada e hirió a uno de los jóvenes, sin saber que Jesús tenía el poder y la autoridad para defenderse a sí mismo, pero no lo hizo. Otros ejemplos que nos ayudan también es el caso de Jacob. Ya hemos hablado mucho de Jacob, pero sabemos que Jacob se desesperó. Dios había prometido desde antes del nacimiento de Jacob que Dios le había de usar a él, al menor, para bendecir a toda la familia, para bendecir a toda su casa, pero también para bendecir a todas las naciones. Dios había prometido eso, pero Jacob se desesperó, no tuvo paciencia y cometió grandes errores que le trajeron grandes sufrimientos. Aún la ciencia ha demostrado hoy que cuando los niños aprenden a ser pacientes desde pequeños, van a tener grandes éxitos en la vida al tomar buenas decisiones. Hermano querido, familia querida, es importante que usted y yo aprendamos a ser pacientes. Es importante que aprendamos a confiar en Dios y es importante que aprendamos a confiar en las promesas que Dios te ha hecho. Es importante que aprendas que cuando oras, que cuando te inclinas a Dios en oración, también es parte de la oración saber esperar, saber ser paciente para que Dios revele su voluntad, para que Dios te revele su bendición, para que Dios te revele sus promesas. Hoy es un día bonito para que nosotros aprendamos a ser pacientes. Pacientes en nuestro matrimonio, pacientes con nuestras familias, pacientes con nuestros amigos, pacientes en el trabajo, pacientes en el tráfico, pacientes en todos los aspectos de la vida. Tenemos que seguir aprendiendo a ser pacientes, pero sobre todo ser pacientes en medio del crisol. Tal vez estás pasando por un momento difícil, por una necesidad especial y estás esperando que Dios haga un milagro en tu vida. Dios quiere que tú seas paciente. Hoy es un día bonito para que aprendas a confiar con fe que Dios te va a sanar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a proveer esos recursos que necesitas, que Dios va a abrir esa puerta que necesitas, que Dios de alguna forma se va a manifestar y va a manifestar su gloria en tu vida. Pero tienes que esperar, porque Dios trabaja en su tiempo.
Dios trabaja en su calendario. En Éxodo capítulo 2, versos 22 y 23, hay una frase, hay algo interesante que siempre me ha marcado, que siempre me ha tocado, y es que en esos versos dice que Dios se acordó de su pueblo. Dios los recordó a ellos, que ellos estaban siendo esclavos en Egipto. No es que Dios se había olvidado, es que en la profecía bíblica, dentro del calendario divino, había llegado el tiempo que Dios había prometido para cumplir su palabra, para sacar a sus hijos y darles salvación y libertad. En el calendario divino está tu milagro, en el calendario divino está tu salvación. Espera en Él y permite que la fe sea práctica en tu vida al confiar en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga.